Observa este sistema. Un simple cubo sujeto a dos cuerdas. ¿Podrías decirme cuántas fuerzas actúan en él? 5, 2, 3, no lo sé, infinitas. Pero antes de poder responder esta pregunta, debemos conocer el concepto de fuerza y equilibrio. Una fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro y puede ejercerse por contacto real o por distancia, como por ejemplo la gravedad o fuerzas magnéticas. El problema es que las fuerzas no las podemos percibir con la vista. Entonces, ¿cómo podemos representarlas? Te presento el vector. Son segmentos de una línea recta que están orientados dentro de un plano bidimensional o tridimensional. La característica de los vectores es que tienen magnitud, que es básicamente cuánto vale. Por ejemplo, para la fuerza tenemos valores en unidades de newtons en el sistema internacional o libras-fuerza en el sistema inglés. Si hablamos de velocidad, sería metros sobre segundo o pies sobre segundo. Los vectores también tienen dirección, y este es el ángulo que tienen desde un eje. Por lo general se toma desde el eje X. Y por último, también tienen sentido, que es hacia dónde se dirigen. Imaginemos una partícula en el origen de un plano, a la cual se le aplican dos fuerzas, P y Q. Estas dos fuerzas pueden sustituirse por una sola fuerza. Si P y Q generan que la partícula se mueva en una dirección, al sustituir estas fuerzas por una sola, generaremos el mismo efecto. A esta fuerza única se le conoce como resultante. Pero, ¿esta nueva fuerza es arbitraria? Es decir, ¿puede tener cualquier magnitud, dirección y sentido? La respuesta corta es no. Entonces, ¿cómo podemos conocer sus valores? Simple, tenemos que sumar los vectores P y Q. Pero debemos tener cuidado aquí, porque los vectores no se suman de una manera tradicional o como una cantidad escalar. Es decir, si por ejemplo P vale 4 newtons y Q vale 3 newtons, al sumarlas no nos dará como resultado una fuerza de 7 newtons. Entonces, ¿cómo se suman? Nuestro enfoque principalmente será en dos métodos. El método del triángulo, que funciona de la siguiente manera. Para la suma de dos vectores colocaremos el primer vector y en la punta de este colocaremos la cola del segundo. Posteriormente se unirá la cola del primer vector con la punta del segundo vector y este será nuestro vector resultante. Para encontrar las incógnitas de este triángulo formado, utilizaremos las leyes de senos y cosenos. El segundo método es el de la suma de componentes rectangulares. Vimos que dos o más fuerzas que actúan sobre una partícula pueden sustituirse por una sola fuerza y seguir provocando el mismo efecto. Esto puede hacerse a la inversa, es decir, una fuerza descomponerse en dos o más fuerzas que producen el mismo efecto sobre la partícula. Los componentes rectangulares son dos fuerzas perpendiculares entre sí, y estas fuerzas están dirigidas a lo largo de los ejes. Para el caso del eje X tenemos Fx y para el caso del eje Y tenemos Fy. La ventaja que tenemos con este método es que podemos tener un número muy grande de fuerzas actuando en el sistema y todas se podrán descomponer y posteriormente sumar todas las fuerzas que se encuentran en cada eje. Esto nos dará como resultado dos sumatorias de fuerzas. Entonces podremos resumir esas sumatorias de fuerzas de nuevo en una sola fuerza única. Pero, ¿cómo se calculan estas componentes? Imaginemos dos fuerzas, F y P. Para encontrar sus componentes rectangulares debemos formar un triángulo rectángulo, en donde sus lados serán iguales a las magnitudes de sus componentes. Lo único que tenemos que hacer es aplicar razones trigonométricas, en donde la componente Fx será igual a F coseno de teta, y la componente Fy será igual a F seno de teta. Para P tenemos que la componente P de X será igual a menos P coseno de B, ya que va hacia la izquierda. Y para la componente Py tenemos que será igual a menos P seno de B, ya que va hacia abajo. La sumatoria de fuerzas en X entonces será Fx menos Px y la sumatoria de fuerzas en Y será Fy menos Py. Para encontrar su respectiva resultante aplicamos Pitágoras. Pregunta: ¿y si la resultante vale 0? Esto solo nos dice que el sistema permanecerá en reposo si originalmente lo estaba, o se moverá con velocidad constante en línea recta si originalmente estaba en movimiento. Algebraicamente se puede expresar como que las sumatorias de fuerzas en cada eje
será igual a 0. ¿Y qué pasa con los objetos que caen? La única fuerza actuando sobre ellos es la gravitatoria, y su magnitud W se calcula multiplicando su masa por la aceleración gravitacional. Con todo esto, ya podemos responder la pregunta. Para esto debemos realizar un diagrama donde se nos muestre las fuerzas actuantes en el sistema. Esto se hace escogiendo una partícula significativa y dibujando las fuerzas que actúan sobre ella. Observando el sistema nos damos cuenta que actúan las dos fuerzas de las tensiones de las cuerdas y el peso del cubo. Será entonces su triángulo de fuerzas de esta manera. ¿Y si descomponemos las fuerzas? Haciendo sumatoria de fuerzas en X tenemos F coseno de A menos P coseno de B igual a 0. Y en la sumatoria de fuerzas en Y tenemos F seno de A más P seno de B menos W igual a 0. ¿Cuántas fuerzas tenemos entonces? La respuesta correcta son 3, las dos tensiones generadas por las cuerdas y el peso del cubo.